La relación que guarda la cultura y los valores es muy estrecha. Entendemos por cultura como aquel conjunto de rasgos distintivos, materiales e inmateriales que representan a un grupo social, y por valores aquellos principios que rigen a una persona, a un grupo social o a una sociedad. Desde mi perspectiva, la importancia es más que evidente. Toda sociedad organizada necesitará de este conjunto de principios, de valores, para hacer prevalecer su cultura. Es por eso que organizaciones como la UNESCO incluyen los principios o los valores como manifestaciones de la cultura, entendiéndola desde esa perspectiva como parte integrante de lo que significa para una sociedad su cultura. Mi nombre es Betsy Palencia y les quiero decir qué es para mí cultura y valores. Cultura, comunidad, unidad, libertad, tradición, universalidad, responsabilidad y autenticidad. Ahora, ¿qué son los valores? Virtudes, amabilidad, lealtad, optimismo, respeto, educación y solidaridad. Gracias. Cultura y valores, dos conceptos que se encuentran estrechamente relacionados. Esto se debe a que para la creación, construcción y edificación de una cultura se hace necesario pasar por una serie de procesos de evolución que le permitan como sociedad crear sus propios ideales y seguirlos cimentando progresivamente. A lo largo de la historia se ha visto cómo las sociedades o comunidades desarrollan sus culturas conforme a las creencias que estas mismas tengan. Esto teniendo como eje principal los valores que estos hayan conformado como sociedad. De allí la importancia de crear una sociedad con valores éticos y morales que le permitan contribuir y edificar una cultura. Es importante recordar que los valores son cualidades, características, principios que se consideran positivos para que las personas pongan en práctica y demuestren lo mejor de su forma de ser. Además, el significado de cultura engloba todos aquellos conocimientos, creencias, tradiciones, gastronomías, expresiones artísticas, literarias y hábitos que identifican a un grupo de personas que pertenecen a una región o a un país. Al unificar ambos significados se obtiene el término valores culturales, que expone el amplio sentido de pertenencia que los individuos sienten hacia sus costumbres, cualidades y modos de vida. Cordial saludo, mi nombre es Carol Pulido y pertenezco a la clase de Cultura Religiosa y esta vez voy a hablarles sobre la cultura y la ética desde la vida estudiantil. Si bien la academia fortalece nuestro espíritu investigativo, nuestro pensamiento crítico y fortalece los conocimientos teóricos, la academia no solamente llena nuestra cabeza de conocimientos, sino que nos obliga a desarrollar nuestras competencias sociales debido a que somos una persona que está rodeada constantemente de personas en los cuales también tienen unos valores y costumbres tal vez distintas a nosotros. ¿Con qué fin interactuamos en la vida académica? Con el fin de desarrollar nuestras competencias sociales, de adquirir conocimiento del compañero y además de tener una sana convivencia con el docente o el catedrático el cual quiere impartir su conocimiento. Cultura es el conocimiento que nos enseñan nuestros padres desde que estamos pequeños, al decirnos que debemos respetar aquellas costumbres o ideas que tuvieron nuestros ancestros para ser recordados y respetados de la mejor manera. Por consiguiente, también van inculcados los valores, los cuales nos enseñan nuestros padres para poder vivir en paz en una sociedad, ser respetados y que podamos respetar, ser honestos, ser ocultos y de esta misma manera prolongar algo significativo en esta misma y que podamos ser muy bien hablados ante ella. Julio Cortázar decía la siguiente frase:
La cultura es el ejercicio profundo de la identidad, y si esta es el ejercicio profundo de la identidad o la esencia del hombre, no podemos hablar de cultura sin hablar de valores, ya que estas se encuentran estrechamente relacionadas y son importantes y vitales tanto para la formación como para el desarrollo constante del ser humano. Es por ello que si el objetivo de la cultura es el avance significativo y continuo del hombre para mejorar, no solo en su aspecto intelectual, sino también en su aspecto humanístico, la cultura no puede hacerlo sola sin el acompañamiento de los valores. Un ejemplo de los valores dentro de nuestra cultura colombiana y más exactamente en nuestra cultura costeña es la alegría y el altruismo. Por ello vemos que en cada lugar, que en cada departamento, que en cada sociedad existen unos valores que son la base de cada una de las culturas. Hoy les voy a estar hablando acerca de la cultura y de los valores. Bueno, la cultura, que es el conjunto de ideas, tradiciones, costumbres propios de un pueblo, de un grupo social, de una época. Y los valores, que son aquellos que también, al igual que la cultura, se nos inculcan desde muy temprana edad por nuestros familiares, en nuestro entorno. Tanto la cultura como los valores es indispensable para formarnos como individuos dentro de una sociedad en la cual se lleve a un mismo objetivo, que es el del bien común, en el que existan respeto, en el que existan derechos que protejan a los individuos y se puedan relacionar de una mejor manera con su entorno. Muchísimas gracias. Bueno, por cultura se entiende el conjunto de bienes materiales y espirituales que caracterizan a una región, a un grupo social, transmitiendo así de generación en generación costumbres, tradiciones, valores y el conocimiento en general. Entonces, partiendo de este concepto, ninguna persona podría estar sin cultura porque todos los individuos provenimos de una sociedad, de una comunidad. Cultura desde el ámbito social del derecho y los valores. Los derechos culturales han sido muy poco reconocidos en el ámbito de las leyes internacionales. Por eso, para la RAE, cultura nos dice que es un conjunto de conocimientos que tiene alguien para desarrollar su juicio crítico. En esa misma medida podemos observar que este concepto no es de una manera específica, ya que es un concepto amplio que involucra rasgos de idioma, costumbres, entornos geográficos, entornos deportivos, educación, entre otros. Por valores podemos definir como ese conjunto de conocimientos y de virtudes, relación e interacción que tiene una persona con su entorno y que en esa misma medida pueda tener un sentido de pertenencia. Buenas, en el día de hoy les venimos a hablar sobre dos conceptos como lo son la cultura y los valores. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo la lengua, procesos, modos de vida, costumbres. Y los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción, un objeto que se considera típicamente positivo o de gran importancia para un grupo social. La cultura es la base y el fundamento de toda sociedad. Es lo que somos, es lo que nos identifica dentro de un conglomerado social, dentro de una multitud. La cultura es esa parte de crecimiento de una sociedad. Podemos decir que a través de patrones como la religión, la música, la comida, vamos creando o nos vamos identificando con una cultura que se plasma en nosotros desde que somos pequeños, desde que nacemos. Es ese patrón, es esa forma de vida que nosotros creamos a través de lo que diversificamos en nuestra vida diaria. Hola, mi nombre es Gina Pineda. Hoy vengo a hablarles un poco sobre cultura y sobre valores y cómo estos dos pueden estar relacionados entre sí. Anteriormente la palabra cultura tenía un significado muy reducido. Se decía que la cultura eran aquellos conocimientos que adquiríamos para nuestro crecimiento personal. Hoy en día se dice que la cultura son aquellos gustos, costumbres, tradiciones que hemos adquirido de generación en generación
o hemos adquirido por nuestros medios propios. Por otro lado, decimos que los valores son los principios, actitudes y características que tienen cada persona, que tienen que ver mucho con su personalidad. ¿Cómo pueden estar ligadas estas dos? Bueno, los valores son fundamentales a la hora de relacionarnos en la vida, de relacionarnos e ingresar a un grupo como tal. Si nuestros valores no van acorde a cierta sociedad o no van acorde a cierta cultura, pues nosotros los vamos a rechazar o simplemente nos vamos a apartar o no vamos a estar de acuerdo con esos ideales, costumbres o tradiciones como tal. Muchas gracias. La cultura y los valores están relacionados debido a que se necesitan de ambos para que pueda haber un buen desarrollo en sociedad, asimismo que cada uno tenga una identidad propia y digna de ser. Por ejemplo, cuando vemos un extranjero que viste diferente, habla diferente o simplemente es de otro color, esto se llama cultura. Los valores entran a relacionarse cuando aceptamos y respetamos que existen personas con diferentes pensamientos, religiones, costumbres a las de nosotros. Por cultura entendemos que son esos conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una sociedad como tal. Estos vienen a hacer distinguir a un grupo social de algunos otros. Por ende, le doy el dote de característica. Y por valores entendemos que son esos principios que rigen a una persona o un grupo social, y pues estos valores vendrán a ser unos conceptos abstractos, los cuales se manifiestan en las actitudes o comportamientos que tienen las personas en determinado momento de su vida. Estos valores, en lo personal, los considero que son dados desde la crianza de un niño hasta la educación de un adulto. Cultura y valores. ¿Qué es la cultura? La cultura son aquellas ideas, aquellas costumbres, aquellas tradiciones de un pueblo, como el carnaval, como la música, entre otros. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellos principios, cualidades que identifican a una persona, que la motivan a comportarse de una u otra forma. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos la cultura y los valores? Pues bien, tenemos un pueblo rico en conocimientos de todas sus tradiciones, pero no tenemos un pueblo que conoce sus principios y sus valores. Esto no nos genera crecimiento, porque un pueblo que conozca de sus costumbres y sus tradiciones, pero que no se sepa comportar, es un pueblo que no va en crecimiento. Por eso es importante que un pueblo sea culto, pero a la vez rico en valores y en Los valores culturales principios. son aquellos que representan las costumbres, relaciones, tradiciones y lenguajes que abarcan un grupo de personas o una sociedad como tal. Para poder diferenciar estos dos conceptos es necesario saber qué abarca cada uno. En cuanto a la cultura, esta está abarcada por el arte, las ideas políticas, las creencias religiosas, el trabajo y la tecnología que han sido inculcadas o que han sido aprendidas desde las relaciones sociales. En cuanto a los valores, son aquellos que nos enseñan a defendernos como personas y a tener dignidad. Es decir, son aquellas ideas y creencias de la sociedad que son heredadas, pero que también se transforman y se reconstruyen a través de las distintas generaciones. Desde otro punto de vista, son todas aquellas creencias que tiene el ser humano que lo ayudan a defenderse y a crecer como persona. Baltasar Gracián establece que la cortesía es la mejor muestra de cultura, dando a entender que la cultura abarca un sinnúmero de conceptos éticos y valores necesarios para el crecimiento del hombre en la sociedad. La cultura y su relación con los valores es de gran importancia porque gracias a ello podemos relacionarnos con las demás personas sin correr el riesgo de sufrir acciones de discriminación o exclusión precisamente por motivos de nuestras distintas culturas, es decir, nuestros diferentes gustos, nuestras distintas formas de pensar, nuestra forma de vestir, porque la cultura es eso, ese conjunto de características distintivas que caracterizan a una sociedad en general o a un grupo de personas en un tiempo determinado. En ese orden de ideas, la cultura y los valores tienen mucho en común porque gracias a ellos podemos tener un buen desarrollo en la sociedad y además al mismo tiempo el ser humano
puede lograr tener una identidad propia y digna de ser. La cultura y su relación con los valores es muy importante para todas las personas, porque gracias a ello podemos tener una buena convivencia con los demás en un determinado lugar, sin que se nos discrimine o excluya por nuestras culturas, es decir, por nuestros gustos, nuestras creencias, nuestra vestimenta o nuestros pensamientos. Los valores y la cultura tienen mucho en común, ya que necesita de ambos para poder tener un buen desarrollo en la sociedad, y a la vez los seres humanos tenemos una identidad propia y digna de ser. Un ejemplo claro de la relación de valores con cultura es cuando nos encontramos con una persona que no es de nuestro país, o tiene un color de piel distinto al nuestro, o habla de una manera diferente. Ahí entran los valores al relacionarse con la cultura, cuando respetamos a los demás por la forma en cómo visten, hablan o su color de piel, cuando los tratamos por igual a pesar de que su cultura sea distinta a la nuestra. Para mí, cultura son las acciones que toma un territorio o población, son las costumbres o tradiciones que los caracterizan, desde la forma de saludarse, de vestirse, las comidas típicas, los gestos. Por otra parte, los valores son las cualidades o las virtudes con las cuales uno crece. Por ejemplo, un ejemplo de valores podría ser lo de la honestidad. Buenos días, mi nombre es Ana Bernal. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la relación que existe entre la cultura y el respeto. El respeto, como sabemos, es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano. ¿Y qué relación tiene con la cultura? La relación más importante que podemos encontrar es que a partir del respeto vamos a poder delimitar y poder respetar, valga la redundancia, las costumbres, las culturas y diferentes formas de ser que tiene el ser humano en sociedad. No obstante, por otro lado, podemos establecer que la cultura es la base fundamental para poder determinar cuáles son los valores que nos hacen a nosotros unos seres humanos intachables. Y de estos valores podemos recalcar lo que es el respeto, como lo decía anteriormente, la comprensión, la solidaridad y el amor. Estos son fundamentales para la convivencia del hombre en sociedad. ¿Y por qué? Porque a partir del respeto y de todos los valores mencionados anteriormente, vamos a poder llevar una vida en sociedad un poco más tranquila, sin excluir o de pronto omitir ciertos comportamientos que tiene el hombre frente a otras personas en la sociedad. Bueno, podemos partir de que la cultura es un conjunto de bienes materiales y espirituales en un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales colectivas, incluyendo la lengua, el proceso, modo de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas u conocimiento. Además de esto, es una excelencia en el gusto por las bellas artes, la humanidad, pero que también es conocido como alta cultura. Los conjuntos de saberes, creencias, pautas de conjuntas de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver ciertas necesidades. Los tipos de cultura serían orales, escritas, nómadas, agrícolas o rurales, culturas urbanas o comerciales, cultura industrial, culturas no teístas y culturas elitistas. Aquí también podríamos definir los valores humanos como un conjunto de virtudes de una persona a cuanto su actuación, interacción y relación con La cultura son esos rasgos distintivos de una comunidad determinada. En el caso de Colombia somos una población pluriculturalmente hablando muy amplia. En cada ciudad o región pueden tener un acento, vestimenta o tradiciones distintivas y propias de la zona geográfica. En ocasiones, el dialecto y las creencias y prácticas religiosas son diferentes al resto de la comunidad en el caso de las comunidades indígenas. Cuando hablamos de cultura, en mi concepto es todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. Toda cultura se manifiesta en una sociedad y esta es igual a la cultura. Esta no puede ser vista como algo apropiable, es una producción colectiva de un universo de significados que son transmitidos a través de sus generaciones. Cuando me refiero a los valores éticos incluso, podemos decir que son conexos con la cultura porque podemos también mencionar la libertad, la equidad, la justicia, el compromiso, la libertad, la lealtad y la verdad.
entre otros cuantos valores que la persona y el ser humano debe tener. Para mí la cultura y los valores son un factor determinante en nuestra personalidad en el entorno social. Todos tenemos valores y sabemos que son aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos determinan nuestro comportamiento e influyen en la toma de decisiones a lo largo de nuestra vida. Son esos conceptos sociales que nos sirven de guía. Y es ahí donde la cultura entra a ser parte de nuestro proceso y aprendizaje, ya que a mi parecer tanto la cultura como los valores tienen una relación muy estrecha. Es más, podría decir que es muy difícil diferenciar quién le antecede a quién. Ahora bien, entendiendo que la cultura pues, es el conocimiento, las costumbres, las tradiciones que identifican bien sea a un pueblo, a una época, etc., entramos a ver la importancia que tiene cada uno de estos, donde su participación y la formación conjunta de los valores y la cultura en nuestras vidas es la clave para el óptimo desarrollo en sociedad, fortaleciendo así nuestro crecimiento a nivel personal. La cultura. La cultura es una serie de datos como el arte, la creencia, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre y que se van generando a través de los tiempos y se vuelve tradicional para un grupo o una etnia. Por ejemplo, la creencia, por lo menos cuando creemos en la Virgen del Carmen, es algo que se ve mucho en nuestra región y que lo aplicamos nosotros. Es algo cultural, es algo de tradición. Por lo menos nuestra forma de pensar, nuestros bailes, el carnaval, es algo que fue creado por pequeñas cosas ancestrales. Nuestra forma de pensar, nuestro dialecto, eso son cosas ancestrales y cosas culturales. Conocemos como cultura el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una época o a una clase social. Por ejemplo, tenemos a la cultura wayú, uno de los pueblos más importantes. La cultura wayú es un pueblo indígena que está ubicado en el norte de Colombia y Venezuela, más específicamente en el departamento de La Guajira y el Zulia. Dentro de la cultura wayú encontramos que esta representa una estructura muy compleja porque está formada por más de 30 clanes donde cada clan tiene su territorio y sus propias leyes. También encontramos que dentro de la familia extendida la autoridad máxima son los tíos maternos, que son quienes intervienen en todos los problemas que pueda presentar la familia. Los pueblos wayú hablan la lengua wayuunaique y se dedican... Hablando de cultura nos estamos refiriendo a aquellos comportamientos individuales y colectivos que son transmitidos de generación en generación, que tienen que ver con temas como lo son el lenguaje, las tradiciones, los hábitos, el conocimiento. Y cuando hablamos de ética, ya estamos hablando de una rama de la filosofía que se encarga de conceptos como lo son el bien y el mal, las buenas costumbres, el deber, el bien común. Pero al hablar de ambas cosas, nos encontramos con una problemática. Actual vemos que el ser humano se enfrenta a muchas situaciones que lo conllevan a tergiversar su ética, tales como vemos a diario personas que se corrompen cuando les ofrecen cierta cantidad de dinero, o en un trabajo cuando les ofrecen un puesto mejor, o cuando les ofrecen más poder. Es común a diario ver políticos corromperse, y es ahí donde nos preguntamos si de verdad estamos haciendo las cosas bien y si de verdad somos éticos. La cultura y la religión en la sociedad las califico como uno de los componentes más lindos que puede tener un ser humano. ¿Esto por qué? Porque una persona culta, una persona religiosa, es una persona con la que da gusto hablar por sus acciones, por su forma de entender la vida. Por eso pienso que la cultura y la religión adentro de la sociedad son unos pilares fundamentales para construir un hombre de bien. Muchísimas gracias.